Hola, bienvenidos a Electrónica y Experimentos. En esta ocasión les traemos un experimento muy interesante y es ubicar las mareas atmosféricas. Las mareas atmosféricas se dan obviamente en la atmósfera, como su nombre lo dice, y tienen algún parecido con las mareas oceánicas, que no son las únicas, también hay mareas terrestres, pero en este caso vamos a enfocarnos en las mareas atmosféricas. Las mareas atmosféricas, al contrario de las mareas oceánicas o y de las mareas terrestres, son unas mareas que se deben al calentamiento del Sol, básicamente. El Sol, cuando aparece en el horizonte, calienta la atmósfera. Tenemos en nuestro diagrama presente aquí que la atmósfera está dividida en diversas capas. La parte más baja es la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La que nos interesa, bueno, las dos que nos interesan aquí son la troposfera y la estratosfera. En la troposfera se encuentra una gran cantidad de vapor de agua, que es la que absorbe los rayos infrarrojos del Sol y se calienta, y en la estratosfera está la mayor parte del ozono. El ozono absorbe la radiación UV y también esa absorción es una absorción de energía y por lo tanto también hay un calentamiento. Eso hace que esos gases que se calentaron suban hacia las capas más externas de la atmósfera. Y aquí hay un fenómeno muy interesante. Tenemos en la troposfera una masa que puede ser bastante grande de aire y al subir hacia arriba, al estar en movimiento, lleva una cierta cantidad de energía cinética. Ahora, la densidad del aire al subir en la atmósfera disminuye. Esto hace que para conservar la energía, para conservar la misma energía cinética, la velocidad aumente y realmente aumenta bastante. Entonces, estas mareas atmosféricas, que más bien parecen unas corrientes de aire hacia arriba, pueden alcanzar velocidades que rebasen con mucho el centenar de kilómetros por hora, aunque la densidad es extremadamente baja y pues prácticamente ningún aparato terrestre hecho por el hombre anda por ahí. En ese sentido no afectan de ninguna manera a los viajeros en los viajes en los aviones. Ahora bien, las variaciones de presión en nuestra atmósfera dependen de la latitud. Estos efectos de variación en la presión atmosférica son más marcados en los trópicos que hacia los polos, y más o menos a la mitad, entre los polos y el ecuador, no hay realmente ninguna actividad extremadamente marcada. Digamos que son bastante ruidosas las lecturas y solamente se pueden ver claramente los efectos más grandes de las atmósferas. Ahora, estas variaciones de presión van de los 300 pascales a los 3000 pascales o 3 kilopascales. Aquí hay que decir un detalle: el pascal es una unidad muy pequeña. Si usted se quiere imaginar la presión de un pascal, es fácil. Agarre una tabla de 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro cuadrado, vaya al súper y compre 100 gramos de jamón en rebanadas muy finas y extienda ese jamón sobre la tabla, procurando llenarla lo mejor posible y lo más uniformemente posible, y entonces la tabla está sintiendo una presión de 1 pascal. Es una unidad realmente pequeña. Los máximos de presión diarios ocurren a las 10 de la mañana y 10 de la noche locales, mientras que los mínimos son a las 4 de la mañana y 4 de la tarde locales también. Hay que hacer énfasis en que la hora es local porque dependen de la posición del Sol en el lugar en el que estamos. Ahora bien, aquí hay varias cosas más interesantes, porque si eso fuera todo el fenómeno sería un poco aburrido. Pero resulta que el Sol, eh,
calienta la atmósfera de una manera extremadamente rápida y estas mareas comienzan de una forma muy abrupta y terminan también de una forma muy abrupta, de manera que esta elevación de presión y de la columna de atmósfera, de la columna de aire, se da casi como si fuera una función cuadrada que sale de un generador de señales. Y esto es interesante porque la señal que sale del generador de señales nosotros la podemos descomponer por análisis de Fourier y obtenemos la fundamental y sus armónicos. Una vez dicho lo anterior, hay que considerar un tercer efecto y es el de la influencia de la luna. Resulta que la luna tiene una influencia gravitacional no despreciable sobre la atmósfera. Aquí hay que decir que el Sol no tiene importancia en este caso porque las fuerzas de marea que produce el Sol son extremadamente pequeñas debido a que está mucho más lejos que la luna. Tenemos entonces que la luna produce un efecto que es observable también, aunque aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. El día lunar dura casi 25 horas, mientras que el día solar son 24 horas casi exactas. Esta diferencia hace que los días lunares se vayan atrasando con respecto a los días solares y esa es la razón también por la cual no coinciden el calendario solar y el calendario lunar. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta esa distinta duración del día solar y el día lunar, podemos, después de algunas semanas de observación, al menos en principio, encontrar las influencias de la luna. Y entonces esto hace que sea interesante el experimento, o muy interesante, porque podemos ubicar por un lado las variaciones cotidianas que genera el calentamiento del Sol en la atmósfera, que es lo más visible. Podemos encontrar también o buscar también los armónicos de esa marea atmosférica generada por el Sol y podemos también encontrar las influencias gravitacionales de la Luna sobre nuestra atmósfera. Ahora bien, esto requiere una observación a largo plazo, no es una observación, no es algo que se pueda hacer en pocos días, y este proyecto está pensado justamente para eso, hacer una observación a largo plazo. Entonces vamos a pasar ahora a la parte electrónica. Bueno, antes de pasar a la parte electrónica había olvidado una observación interesante y lo que tenemos aquí es una fotografía de satélite de la NASA de la costa africana en el Atlántico, en la parte norte del continente, y es o son unas olas atmosféricas, no nada más hay olas en el mar. Entonces, en una tormenta de arena, que son de las que llevan arena desde el Sahara hasta la selva amazónica, tenemos que también se forman pequeños oleajes. Bueno, pequeños no tanto, son bastante grandes respecto a nosotros. Esto ocasiona también variaciones de presión y en principio no nada más se forman en esta parte de la Tierra, se pueden formar realmente en cualquier parte de nuestro planeta, pero para poder detectarlas nosotros necesitaríamos una red de estaciones con este dispositivo y que estén todas comunicadas entre sí para que se puedan integrar los datos y se puedan interpretar como tales. Pero al menos en principio es posible, y es que los fenómenos de nuestra atmósfera son muchísimos, y no tenemos un conocimiento todavía cabal de cómo se comportan, cómo interaccionan entre ellos, y en ese sentido es un campo abierto todavía de investigación. Entonces, ahora sí procedemos a la parte electrónica. Tenemos aquí ya el esquema de cómo será nuestro dispositivo. Tenemos aquí Arduino 1,
que está conectado en la parte de arriba a la tarjeta SD, que es la parte digital de Arduino, y tenemos en la parte de abajo, que es la parte analógica, el sensor de presión y el reloj. Necesitamos una marca de tiempo para estas observaciones. Eh, el reloj y el detector de presión de Arduino están montados con el protocolo de bus I2C o I cuadrada C, y esto hace que puedan ocupar las mismas líneas de comunicación, que son los pines A4 y A5, que son los que tiene Arduino dedicados al bus I2C. Entonces el bus I2C puede hacer que se comunique en ambas partes sin que haya problemas. Están compartiendo todos los dispositivos la alimentación eléctrica, por eso las líneas roja y negra están, están ocupadas por los tres dispositivos. Los tres comparten la misma alimentación. Aquí tenemos por separado las conexiones para el reloj. Está el modelo de la placa de reloj y los diferentes pines y las marcas. Esto no tiene mayor utilidad que lo vean más claramente. Aquí tenemos las conexiones para el sensor de presión. Ocupa también el bus I2C, no tiene mayor problema, es solo para que se vean con mayor claridad las conexiones. Aquí tenemos las conexiones para la tarjeta SD, bueno, en este caso una micro SD. Otra vez es simplemente para que se vean con mayor claridad las conexiones y ver igual con claridad dónde va cada una de las conexiones. Un detalle que había olvidado mencionar es que el programa lo hice para Mac. Por una razón, Mac tiene, creo que el acabado uh, más pulido para la plataforma Arduino. Es bastante más fácil que funcione ahí. No soy un experto en Arduino, pero he encontrado que en la plataforma Mac es donde se me hace más simple el poder echar a andar los proyectos, sobre todo en el caso de las librerías. Eh, aunque en Windows creo que es el mejor soporte que tiene Arduino. Debo decir que desde hace más de 20 años que no utilizo Windows, realmente no lo sé, utilizo nada más Mac y Linux, pero en Linux en algunos casos es bastante difícil echar a andar las librerías de Arduino, entonces por eso me he decantado por Mac, y de hecho ya que están hechas en Mac y cargadas en el Arduino pueden funcionar sobre Linux, ya no hay necesidad de cargarle nada o hacer adaptaciones. Entonces si lo quieren hacer funcionar sobre Linux, van a tener que modificar las librerías y bueno, no modificarlas, sino modificar el camino que sigue el, la, el compilador para encontrar las librerías, que puede ser un poco difícil. Aquí tenemos el programa. Este programa funciona, aunque no es precisamente muy elegante, pero funciona bien. Hay un detalle, en el archivo que se escribe aquí hay que tener cuidado porque es un archivo CSV. Estos archivos tienen la conveniencia de que los lee cualquier hoja de cálculo. Entonces los podemos abrir en la hoja de cálculo que sea a nuestra conveniencia. Aquí de hecho tenemos el resultado de la corrida de prueba. Por un lado están aquí los archivos con fecha, hora y la presión en pascales, y aquí está la gráfica. Hay que decir que la gráfica está variando constantemente la presión, realmente no es algo muy estable, pero tampoco son variaciones demasiado grandes. Estas variaciones, si tenemos en cuenta que el pascal es una unidad extremadamente pequeña, vemos que son variaciones extraordinariamente pequeñas y que
tenemos que hacer observaciones a largo plazo para poder observar las diferencias en la presión a lo largo del día, a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses y más de un año. Es un buen proyecto para una comunidad estudiantil de bachillerato, se me ocurre, y que es un proyecto que puede ser que puede durar un ciclo completo de bachillerato para una generación, es decir, chicos de primero, segundo y tercer grado de bachillerato que puedan llevar a cabo una labor de monitoreo y de registro de datos y análisis, por supuesto, de todo esta parte de la investigación atmosférica, que en su conjunto es extraordinariamente compleja. Y bueno, llegamos a la parte final. Aquí tenemos el dispositivo, funciona, Arduino Uno, las conexiones, el sensor de presión, la tarjeta SD y el reloj. Eso es todo, aunque se ve muy aparatoso, funciona, pero digamos, este es un prototipo muy crudo, es para probar el concepto básicamente. Para hacerlo que funcione de una manera un poco más ejecutiva, estaba haciendo esto, es en un... Estas plaquitas son muy económicas, por debajo tienen la misma pista de un protoboard. Aquí hay un Arduino Nano y aquí están, este es el reloj, la placa SD y este es el sensor de presión. Todavía no funciona, aquí hay que decir algo. Este es un Arduino Nano genérico y es realmente genérico porque al momento de buscar el fabricante en la IDE de Arduino se puede ver, se puede leer los fabricantes de los chips, pero aquí no dice nada, bueno, dice desconocido, es genuinamente genérico, por decirlo así. Y hay un problema, el Arduino original, todo es del mismo fabricante, entonces es fácilmente soportado por los diferentes drivers de reloj, tarjeta SD, etcétera. Y en este caso puede ser muy difícil hacerlo funcionar, más que nada por las librerías. Si uno le pone un programa eh, que sea sencillo, que no ocupe librerías, este Arduino trabaja bastante bien, pero en el momento que uno solicita el uso de librerías se puede volver realmente complicado hacerlo andar. Entonces yo recomendaría que se buscara el Arduino original, que además aquí hay un detalle, en la placa de Arduino, en esta placa sí hay una diferencia significativa entre la original y la genérica. En cambio, en el Arduino Nano la diferencia es realmente muy poca. Creo que vale la pena buscar el Arduino original. Y creo que al menos en México la forma más económica de conseguirlo es a través de Amazon. Y de hecho hay que decir algo más acerca de los diferentes dispositivos. Hay que buscar siempre que sean dispositivos cuyas librerías sean hechas por Adafruit, la compañía Adafruit. Esta compañía hace buenos drivers y les da mantenimiento, cosa que no sucede con todos. Tengo otro módulo de reloj que en este momento no encontré, pero ese está soportado por una librería un poco silvestre, no es muy buena y es difícil echarlo a andar. Este módulo de reloj, en cambio, el que estoy usando, está muy bien soportado por Adafruit, lo mismo que la tarjeta SD y lo mismo que el sensor de presión. Entonces yo recomendaría eso, buscar que en la IDE de Arduino traigan soporte, en particular Adafruit o alguna otra compañía. Hay varias que están comprometidas con Arduino y con otras plataformas de desarrollo y hacen buenos drivers para los distintos dispositivos que tiene Arduino. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, nos vemos la próxima ocasión.